Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que estén con nosotros esta noche. Estamos hablando de un tema sumamente importante. Vamos a compartir con César Villalona el tema del sistema de pensiones y por qué es urgente hacer una reforma profunda, integral. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Esta noche, como digo, vamos a hacer un poco didáctica, ¿te parece? Hablar de este tema de las pensiones es algo vital, porque es un tema importantísimo que tiene que ver con el futuro. Muchos que son jóvenes en este momento quizás digan, qué aburrido ese tema, y a mí qué me importa si de aquí que yo me pensione, pero es una realidad que, bueno, todos vamos a llegar a un momento en que nuestra vida productiva termina y como seres humanos merecemos un digno retiro, un descanso, una época para cosechar, digamos, la tranquilidad después de haber trabajado y de haber aportado al país, ¿no te parece? Muy bien, ¿no? Y el tema está en el tapete, Sí. porque están muchas propuestas de reformas en la Asamblea, varias propuestas. Es una serie de propuestas que hay que analizarlas muy detenidamente. Ahora, César, a mí me gustaría que profundizáramos para que la gente tenga muy claro, es por qué es necesario hacer esta reforma, por qué es que todos los sectores del país están interesados, desde los sindicatos, desde el gobierno, los trabajadores, las asociaciones ciudadanas, hasta las mismas AFPs, están interesados en que realmente hay una reforma que resuelva una serie de problemas, y ahí es donde quisiera detenerme. ¿Por qué el sistema de pensiones colapsó? Bueno, colapsó por varias razones. Una es porque ha generado toda una problemática financiera al gobierno, y la otra es porque todas las promesas que se hicieron cuando surgieron las AFP allá en el año 1998 no se han cumplido. La gente tiene pensiones malas y hay baja cobertura. Entonces te voy a explicar punto por punto este asunto. Cuando surgieron las AFP, en el proyecto de ley que le abrió paso a la privatización, un proyecto de ley que se aprobó en el año 96, pero entró en vigencia en el 98. Las AFP arrancan en 1998, en el gobierno de Calderón Sol. Se prometieron pensiones dignas a la población. Se le dijo a la gente que al surgir un sistema privado, administrado por estas empresas que le llaman AFP, las pensiones iban a ser muy buenas. Y resulta que los datos que tenemos, que son conocidos por todo el que le interese el tema, porque son datos de la Superintendencia del Sistema Financiero y que son públicos, dicen que más o menos el 80% de las pensiones de la población no son dignas. ¿Qué quiere decir que no son dignas? Que no alcanzan para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de alimentación, vivienda, salud, los servicios, el vestuario. Las pensiones son muy bajas, la mayoría. La pensión mínima, por ejemplo, está en $207 y mucha gente tiene pensión inferior a la mínima. Apenas un poquito por encima de la mínima, y otras tienen la mínima. Y estoy hablando de la mínima de vejez, porque hay otras 4 pensiones. Por ejemplo, la de ascendencia, que es la persona que la recibe porque se murió alguien de quien él dependía, digamos un anciano o una anciana. Esa pensión no llega ni a $100. La de invalidez, esa pensión apenas supera los $100. La de viudez también es bajísima, no llega a $200. Y la otra es la de sobrevivencia, que es de los niños y las niñas a los que se le murió su padre o se le murió su madre y dependía que tenían una pensión. Esa también está por debajo de 207. Entonces imagínate $207 una pensión, 250. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo recibí un correo de una señora que me dijo que ella ha trabajado, ya culminó los 25 años de cotización y los 55 años de edad. Ella fue parte de la población obligada, no de la población que de manera voluntaria se pasó a las AFP, sino de manera obligada. Tenía menos de 36 años. Su salario es de $1.310 y le han dicho que su pensión va a ser de $285 por 7 años. O sea que $285 es más o menos el 21% de su último salario.
que es lo que le llaman tasa de reemplazo. Y 7 años ya no hay dinero. Entonces esa señora va a caer en la pensión mínima del Estado, que es de 207. Entonces este es un primer problema, que es un problema, digamos, de carácter humano. Las pensiones son bajas. Tiene que ver con bajos salarios, pero también tiene que ver con las altas ganancias que tienen las AFP, que administran los fondos de la gente y se ganan millones de dólares. Si lo administrara el Estado sin fines de lucro, hubiera más dinero para pagar pensión, incluso en un sistema de ahorro individual alcanzaría más. Y también con los bajos rendimientos de los fondos. Este es un primer elemento. El segundo punto que yo destacaría es que se prometió ampliar la cobertura. Es decir, que mucha gente iba a comenzar a cotizar. Y de hecho, las AFP afiliaron a mucha gente. Hay como 3 millones de personas afiliadas. Pero las que cotizan permanentemente son apenas más o menos, no llegan a 1 millón. Anda por el 25% de la población económicamente activa. Lo mismo que en el año 98. Entonces no hay cobertura nueva. Y otra cosa que hay que decir es que de la gente que está cotizando, el 60% no va a llegar a los 25 años de cotización. Porque hay gente que ya tiene 52 años, 57 y apenas tiene 5 cotizados, o 6 o 7 años. Es decir, que la cobertura es menor de lo que cualquiera se imagina. Estamos hablando de que solo un 40% de la población que cotiza logrará pensión. Y la población que cotiza es el 25% de la PEA. Entonces estamos hablando de un 10% de la población económicamente activa, que es la que tiene empleo o busca empleo, que ya se acerca a los 3 millones. Entonces, otro fracaso, no hay cobertura. El sistema de pensiones no incluye a millones de gente que no va a recibir nunca una pensión. La otra promesa fue que el dinero que tú tienes en la AFP iba a ser prestado a una tasa de interés alta, iba a crecer mucho. Entonces vino la dolarización en el año 2001 y la tasa de interés bajó. De 13 que estaba, a 6 cayó en el 2008. Y luego decidieron que las AFP le presten al gobierno, que ese es otro tema, que lo podemos ver más adelante. Y la tasa de interés siguió bajando porque fijaron la tasa de interés que el gobierno le paga a las AFP para pagar pensión del sistema público, la fijaron en base a una tasa de interés internacional que se llama LIBOR más 0,75. Estaba en 6 la suma, cayó a 3 en el año 2008 y la inflación fue 5. O sea, los intereses fueron negativos, los rendimientos. En eso terminó el gobierno de Arena, comenzaron los gobiernos del Frente y la tasa de interés ha mejorado un poquito, pero sigue siendo mala. Entonces no hay mucho rendimiento. La otra promesa era que los fondos de las AFP se iban a utilizar para financiar proyectos de desarrollo, que era lo lógico. Claro. Es decir, las AFP están recibiendo cotizaciones, pagan pensión de la gente pensionada, pero el resto del dinero es para invertirlo en obras de infraestructura, prestarle a la CEL para proyectos de energía, prestarle a la empresa privada para que haga grandes inversiones. Esa era la lógica. Pero en el año 2006, el gobierno de Arena, con el apoyo de los diputados de Arena, PDC y PCN, decidió que las AFP le prestaran al gobierno para pagar pensión del sistema público. ¿Por qué decidieron eso? Porque cuando surgieron las AFP, a la gente la movieron hacia esas empresas. Y en el sistema público, que está integrado por el Seguro Social y el INPE, donde cotizaba la gente antes, entró en problemas el sistema público, porque se le fueron los cotizantes para las AFP y le dejaron la pensión la gente pensionada. Le dejaron el compromiso de pagar, sí, pero sin recibir ingresos. Sin recibir. Para darte un dato, el año pasado todavía hay 10.000 personas que cotizan ahí en el Seguro Social y en el INPE. Cotizaron por 14 millones. Pero esas dos instituciones le pagan pensión a 100.000 por 450 millones. Entonces, desde el 2001 entraron en crisis esas dos instituciones y comenzaron a pagar pensión con bonos, con endeudamiento asumido por el Ministerio de Hacienda bajo la forma de venta de bonos, entre el 2001 y el 6. Y desde el 7 con préstamos de las AFP. Entonces eso rompió el sistema de capitalización individual, de ahorro individual, porque a la gente le dijeron, usted va a tener una cuenta en la AFP que solo se va a utilizar para pagar su pensión. Pero en el 2006, el mismo partido que privatizó con el apoyo de sus diputados, el gobierno, el Ejecutivo, los diputados de PDC, PCN y Arena, aprobaron que las AFP prestaran ese dinero al Seguro Social y al INPE, pero pasa por Hacienda, para pagar pensión del sistema público. Una cosa un poco rara, porque entonces, ¿por qué no pasamos todo el dinero al Seguro Social y al INPE? En vez de endeudar al Ministerio de Hacienda. Sacan a la gente de ahí para acá, dejan aquí los pensionados, saben que esto va a quebrar.
y luego deciden agarrar el dinero de las AFP y pasarlo de nuevo para allá. O sea, César... es un enredo tremendo. Cuando se creó el sistema, cualquier economista serio habría detectado que eso iba a terminar así. Claro. Es una simple matemática. Es un asunto contable. Tú tienes, en el año 1998, tenía alrededor de 460.000, 480.000 personas cotizando en el Seguro Social y en el INPE. Esa era la cantidad de gente. Había como un poco menos de 100.000 pensionados. Luego, en el 2001, aquí lo que quedan son menos de 200.000. Porque obligaron a migrar a toda la gente. A las AFP, a toda la gente de menos de 36 años. Bueno, nos obligaron. Sí, lo obligaron. Y a otra franja le dijeron, usted puede decidir, de 36 a 50 las mujeres y 55 los hombres, pero medio los forzaron. Y además le dieron un plazo para decidir si se quedaban o no, y si no se quedaban, si no tomaban una decisión, lo pasaron. Entonces, 3 años después, el Seguro Social y el INPE lo tienen 200.000 cotizantes, más o menos, y tienen que pagarle pensión a 100.000, ya no encaja, porque tú necesitas 4 por 1. Y aquí está el resto del dinero. La mayor parte del pisto está aquí, ya en las AFP. Y aquí no hay compromiso de pago de pensión, porque en el 2001 las AFP no pagaban pensiones. Comienzan a pagar pensión después, por allá por el 2003, con la gente que se pasó y tenía 50 años o 55. Entonces, es claro que si tú vas a mover el dinero para acá y vas a dejar los compromisos financieros aquí, va a haber una quiebra. Yo creo que no hay que ser economista. Me parece que una persona que más o menos tiene posibilidades de sumar, restar, entiende lo que va a pasar, porque el dinero lo mueve para acá y deja los compromisos acá. Entonces, en el 2001 aquí se acabó el dinero, la reserva que había en el Seguro Social y en el INPE, y comienza a pagar pensión, entonces, el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda se endeuda con bonos, que son títulos valores, papeles legales, que emiten, lo aprueba la Asamblea y se lo venden a empresarios del país o del exterior, y con ese dinero se paga. Esos bonos se están pagando, pues se vendieron a 20 años, todavía hoy se pagan. Y a partir del 7 decidieron agarrar el dinero de las AFP para pasarlo para acá y pagar. Entonces rompieron el sistema de ahorro individual y crearon un problema financiero al gobierno, porque ahora el gobierno le debe muchísimo dinero a las AFP, pero ese dinero no es de las AFP, es de la gente. Hay una deuda de más de 5.000 millones de dólares por todos estos préstamos. Entonces... Y además eso se convierte en una carga que todos los años tiene que incluir el Ejecutivo en el presupuesto general de la Nación. Sí, el pago a las AFP por la deuda que tiene y pedirle prestado. Este año le pide 600 millones y le paga 220 y pico. Tremendo problema. Entonces cada vez debe más. ¿Quién decidió eso? Lo decidió Arena, con sus aliados en el año 2007. Ellos quebraron el sistema público y provocaron un endeudamiento de Hacienda, con bonos, y luego un endeudamiento de Hacienda con el dinero de las AFP, que es el dinero de la gente que cotiza. ¿Verdad? Entonces, un dinero que era para financiar proyectos de desarrollo, se utiliza para pagarle pensión a gente pensionada. Hoy son 100.000 los que están pensionados del sistema público. Entonces, redondeando la promesa, ni pensión digna, ni mayor cobertura, ni mayores rendimientos porque la tasa de interés cayó, incluso por la dolarización, aprobada por el mismo partido de gobierno. Los fondos de ahorro individual, eso prácticamente lo quebraron, porque hoy el gobierno ha echado mano del 45% de esos fondos para pagar pensión, por decisión de Arena. Utilizar los fondos para financiar obras de desarrollo, el 45% se ha utilizado para pagar pensión a gente que está pensionada. Y sexta promesa, que era darle sostenibilidad financiera al sistema, no la tiene, porque ahora hay un tremendo problema financiero, pero no para las AFP, sino para el Ministerio de Hacienda. Y un problema financiero para la gente, porque si el gobierno tiene dificultades de pago, entonces habrá un problema de pago de pensión para la gente. Las 6 promesas fracasaron, pero en medio de todo esto, las AFP se han ganado 300 millones de dólares hasta el año 2016. Veía un dato, César, de que de cada 100 dólares que aportamos, quienes cotizamos, 29 se los queda la AFP. Arrancaron así, pero esa es la comisión, fue bajando, luego llegó a 21 y FUNE lo bajó a 17. Hoy se quedan con 17 de cada 100. O sea, si a ti te quitan 6.25 de 100 dólares y el patrón pone 6.75, da 13. Ellas se quedan con 2.20, que es el 17% de 13. Si fueran 100, se quedan con 17. Entonces tu dinero cae a 83, no aumenta, porque las AFP no funcionan como banco, que los bancos pagan intereses sobre el depósito de la gente.
Las AFP sobre el depósito cobran comisión, el dinero baja. Entonces el dinero que queda, tú estás esperanzado de que te lo hagan crecer. Tú tienes que confiar en que te lo van a hacer crecer. Tal vez por eso se llaman así, confiar y crecer. Entonces lo tienen que prestar a una tasa de interés que permita recuperar esos $17. Tienen que prestarlo a 21. Entonces es un tremendo problema. Para la gente, pérdida de ahorro, endurecieron las condiciones de jubilación de la gente. Porque ahora ya, si tú llegas a 25 años cotizado y no tienes 60, tienes que seguir trabajando. Si tienes 50, porque comenzaste joven, tienes que trabajar hasta los 60 y cotizar 35 años, o hasta 40, o hasta 42 si comenzaste de 18. Porque no existe la pensión anticipada de vejez. A las mujeres le quitaron un beneficio que tenían, que eran los permisos de maternidad que tiene la mujer cuando tiene un hijo o una hija, cotizaba y eso se reconocía como tiempo cotizado. Eso lo quitaron. Ahora una mujer tiene 2 hijos o 3 hijas, digamos, y tiene 1 año de maternidad, porque son 4 meses. Ese año cotizado no vale. Entonces tiene que cotizar durante 26 años, porque no lo reconocen más que los 25, que no incluyen el permiso. Todo eso es parte de la reforma que hizo Arena. Entonces, peor pensión para la gente y estos endurecimientos y un gobierno endeudado, bien endeudado. Pero las AFP se han ganado mucho dinero y las empresas de seguro, porque parte de esos 13, volviendo a los 13 de cada 100, un poquito menos de la mitad de esos 13 van a una empresa de seguro, cuyo dueño es el mismo dueño de la AFP. Entonces ganan la AFP y gana la empresa de seguro. Entre las dos se han ganado como 600 millones en 18 años, sin incluir el año 2017. 600 millones. ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera seguido funcionando un sistema público? Esos 600 millones fueran de la gente, fueran de los fondos, porque no habría que, el sistema público no necesita ganancia. Administra el dinero sin ganancia, saca la comisión para funcionar. Y esos 600 millones prestados en 18 años fueran hoy el triple. Entonces habría más fondos y no tuviéramos un Estado endeudado con más de 5.600 millones y un presupuesto del Estado al que hay que cargarle 200 y pico de millones para pagarle a las AFP. Entonces todo esto ha sido un fracaso para la gente y para el Estado, pero un gran negocio para la empresa privada dueña de las AFP. Esa es la verdad. Y que son unos pocos. Sí, son unos pocos. Y los mismos que privatizaron, los mismos que hicieron todo esto, que fueron los gobiernos de Arena, los diputados de Arena, los presidentes de Arena, porque bajo el gobierno de Arena se aprobó la privatización y se aprobaron otras reformas, algunas de las cuales todavía no lo he mencionado, que también afectan al Estado. Todo eso que aprobaron ellos, hoy está reconocido como un fracaso porque ellos están haciendo propuestas. Ahora resulta que la ANE aparece con una propuesta, con el nombre de una organización fantasma, pero es una propuesta de la ANE, de Asafondo, de la empresa privada, buscándole solución a los problemas del sistema. Y ahí en ese documento ellos reconocen 3 problemas: pensión baja, baja cobertura y problemas financieros. Es decir, que las AFP no resolvieron lo que se suponía que iban a resolver cuando surgieron. Hay un reconocimiento de un fracaso de los mismos privatizadores, solo que su propuesta es más de lo mismo, ¿verdad? Es mantener la privatización. Ya vamos a entrar a ese punto, César, analizar las propuestas. Cuando regresemos de una pequeña pausa, me gustaría que habláramos de cómo este tema ha evolucionado también, por ejemplo, en Chile, que es la cuna de este sistema de pensiones privado. Esto cuando regresemos. Y les recuerdo que estamos en Facebook Live, ahí nos puede sintonizar y además, mire, nos puede hacer comentarios, participar con sus preguntas, con sus dudas. Ya venimos, una pequeña pausa. Bueno, seguimos conversando con César Villalona sobre la urgencia de reformar el sistema de pensiones. Tengo algunos comentarios. Dice Caleb Romero: así son los caníbales de la gran empresa salvadoreña. Y José Portillo, que nos saluda desde Nueva York. Él es originario de Ciudad Arce, en La Libertad. Mira,
estamos llegando a más gente a través del Facebook Live. Así es que lo invito a que le cuente a sus amigos, familiares que estén fuera del país, que a través de Facebook Live nos pueden sintonizar y además pueden participar. César, el sistema que se implementó aquí fue prácticamente una copia, un copy-paste, como se dice ahora, del sistema de Chile. ¿Cómo ha sido el proceso en Chile? Entiendo que hay un repudio, un rechazo total. Sí, el de aquí es un poquito peor que el de Chile, ¿Sí? en un punto. Lo copiaron, pero en Chile las AFP no cobran comisión, sino que pagan intereses sobre los depósitos y prestan y ganan sobre la diferencia de la tasa de interés. Funciona como banco. Digo que aquí es peor porque aquí el dinero baja. En Chile prácticamente colapsó el sistema también. Las AFP se han ganado una cantidad de millones mucho mayor que aquí, por supuesto. Parece que las ganancias anuales superan los 100 millones. Aquí andan por los 28. Allá son, porque la cantidad de gente que cotiza, el mercado es mucho más grande. Y la información que yo tengo es que la pensión promedio anda por los $330. La pensión promedio en Chile. Hay alguna más alta, otra más baja. Pero $330 de promedio. ¿Qué hace un chileno o una chilena con $330? En este país, una persona compra más bienes y servicios con $207, que es la pensión mínima, que en Chile con 330. Es mucho más caro. Es mucho más caro el país. O sea que las pensiones son peores. $330 en Chile tú no pagas. Imagínate un apartamento. Eso es terrible. Entonces hay una presión social para que se modifique el sistema, pero lo que quiere el movimiento popular chileno, que es el que se ha movilizado, y estamos hablando de sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias, la academia, ONG, sectores profesionales que han hecho una propuesta, es que se le ponga fin a las AFP. Ya he dicho a la presidenta Bachelet, no queremos AFP en Chile. Y ha habido marcha de más de 1 millón de personas, creo que hubo una de 2 millones de personas, pidiendo que las AFP cerraran. Entonces la presidenta de Chile está tratando de hacer alguna reforma, pero no en la lógica de la eliminación de las AFP, sino de que haya aportación patronal, subirla, etc. Pero la gente no quiere. Entonces ese sistema prácticamente fracasó. Solo 17 países tienen AFP. Chile no sé si va a continuar con ella, o a lo mejor transita a un sistema mixto, ¿verdad? Porque ha sido terrible y la ganancia, además de ser mucho más alta, ha caído en manos de unos pequeños grupos empresariales que han utilizado los fondos de las AFP, siendo ellos dueños de las empresas, para prestarle a sus propias empresas, que ese es otro asunto allá, que ha salido a la luz pública. Es decir, el dueño de un gran centro comercial recibe préstamos de una AFP para crear una nueva etapa del centro comercial. Y son los mismos dueños. Pero son los mismos dueños, con el dinero de la gente. Los rendimientos bajísimos y las pensiones malas. Entonces, ya aquí ni Arena habla de Chile, que era el gran modelo, ¿verdad? Prefieren ya ni siquiera tocarlo. Pero Arena sigue en la misma lógica de mantener un sistema copiado de allá. Porque la propuesta de Asafondo de la ANEC, respaldada por Arena, es la misma. Vamos a ver, hablando de eso, hablando de Asafondos, el gobierno y representantes de las administradoras de pensiones se reunieron para discutir el tema actual de esta reforma al sistema de pensiones y encontrar una salida favorable. Esto como una muestra de parte del presidente de la República de tener ese diálogo con los representantes de las AFP. Tenemos una nota que se ha preparado al respecto y me gustaría que la comentara, César. Muy Veamos. bien. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, habló del encuentro que sostuvo el presidente de la República con representantes de la AFP, el cual se centró en la búsqueda de alternativas para amortiguar la carga financiera por la privatización del sistema de pensiones y garantizar el pago a pensionados. El presidente ha hecho muchos esfuerzos con distintos sectores. Por ejemplo, con Arena no se pudo. La Sala de lo Constitucional cada vez más ha dificultado
las soluciones a este tipo de temas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión de convocar a los presidentes, a los dueños de los bancos y dueños de las AFP. Ellos amablemente acudieron al encuentro con muy buena actitud. Esto es muy esperanzador, ha sido una reunión muy cordial, muy favorable. No es un tema que se vaya a resolver solo en un encuentro, se han generado los mecanismos para poder habilitar los trámites financieros necesarios que aseguren, por un lado, el primer paso de asegurar el pago de las pensiones. Y por otro, se discutió ampliamente con ellos las características de una reforma integral que asegure la sostenibilidad del sistema y que permita que no quiebre el sistema de pensiones. Chicas señaló que la propuesta de reformas presentada por el gobierno no excluye a las administradoras de pensiones, ya que es una iniciativa integral. El tema que a ellos les inquieta es que pues vaya a complicarse más el sistema de pensiones. Estas personas pues son hombres de negocios, son empresas las que tienen y por lo tanto les preocupa la estabilidad. En este sentido, nuestro gobierno de manera muy responsable y oportuna ha dado todas las garantías. Recordemos que nuestra propuesta de reforma de pensiones no excluye a las AFP, lejos de eso, las integra, por lo tanto estas empresas tienen la garantía de poder seguir operando en el país y la razón de ser de estas empresas es poder tener las ganancias que en el contexto de la ley y de una operación de esta naturaleza pueden desarrollar y saben que eso lo tienen asegurado, lo tienen garantizado, por lo tanto eso habilita un clima constructivo en el que podemos construir soluciones. El funcionario calificó de positivo el encuentro y señaló la disposición de los representantes por encontrar una solución favorable a este problema. La reunión la calificamos como altamente positiva y con un muy buen clima. Hemos encontrado en los dueños de los bancos y de las AFP disposición de poder contribuir. Desde ayer mismo se dieron reuniones técnicas posterior a ese encuentro, para construir la ruta que permita pronto arribar a soluciones en las próximas semanas. Con la propuesta del Ejecutivo se busca garantizar la pensión a más de 190,000 jubilados. Sin embargo, con el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional, que dejó sin efecto la reforma que permitía elevar el techo del fideicomiso de obligaciones previsionales para disponer de $500 millones para pagar pensiones por al menos un año, ahora el Ejecutivo se ve obligado a buscar alternativas viables. Bueno, ahí tenemos la nota. César, antes tenemos por acá varios mensajes. Dice David Ernesto Velázquez, pregunta, ¿cuál es la viabilidad de estatizar las pensiones? Tonatiu dice, ¿por qué no sacan a las AFP del país antes de que colapse el sistema? Ladrón. Juan José Alvarado dice, buenísimo programa, gracias por invitar a tan excelente economista. Saludos desde Utah. Y Dina Carmen dice, qué gran engaño y robo lo que han hecho. Y Juan José Alvarado pregunta, ¿dónde están los otros medios de comunicación? Me refiero a que, o me imagino que se refiere a que otros medios no abordan con esta profundidad el tema. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Sobre la viabilidad de un sistema público estatizado, la viabilidad técnica existe. Lo que habría que ver es si existe la viabilidad política, porque para eso se requiere una reforma que pasa por la Asamblea Legislativa. Y hasta donde sabemos, no goza o no gozaría del apoyo no tendría el apoyo de Arena y de los otros partidos. Entonces no hay 43 votos para una estatización. En ninguna propuesta hasta ahora plantea la estatización. Ni la de Gana, ni la de la ANE, ni la del gobierno, ni la que hicieron los sindicatos. Se ha planteado el sistema mixto, en el caso del gobierno y de los sindicatos. Pero técnicamente sería viable. Si tuviera correlación política, fuera viable. ¿Por qué? Porque pondríamos a todo el mundo a cotizar en un sistema público. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de 760,000 personas que hoy cotizan en las AFP, más los 10,000 que cotizan en el Seguro Social y en el INPE. Si lo sumas, te da 780,000 a cotizar ahí. Bien, ese dinero cae en un fondo público y de ahí se paga la pensión
de 100.000 pensionados del sistema público. Que es la característica de solidaridad. De solidaridad, más los pensionados de las AFP que no llegan a 60.000. Y alcanza el dinero. Tú tendrías más o menos 6 cotizantes por un pensionado. Porque el sistema tiene dinero. El problema es que el dinero está en las AFP. Y quien tiene que pagar pensión es el sistema público. Eso me recuerda otra pregunta que tenía un amigo por acá. Él pregunta, ¿qué de cierto hay? Dice, que cuando una persona fallece, el dinero se lo queda a la AFP y no a la familia. No, si esa persona murió y tiene un viudo o una viuda, está la pensión por viudez. O si hay una persona mayor, digamos un anciano que dependía, tiene la pensión por ascendencia. O un niño menor de edad o una niña. Entonces hay herencia. Si no tiene ninguna, sí se pierde, ¿verdad? Pero eso es un poquito raro. Pueden haber algunos casos. Pero sí existen este tipo de pensiones porque no solo existe la pensión por vejez, sino que están estas otras, que son heredadas. Entonces, volviendo a la viabilidad técnica, sí, habría dinero para pagar pensión y quedaría para reservas técnicas para inversión, con los fondos que hay hoy. Porque las AFP tienen fondos por más de 9.000 millones de dólares. Solo que casi 6.000, 5.800 por ahí, ya están prestados al Estado. Y el resto es el que pueden utilizar para prestar y tienen rendimiento de más o menos 330 millones al año. Entonces, hay dinero en el sistema. Tanto dinero hay que el gobierno está pidiéndole prestado a las AFP para pagar pensión. Pero hay dinero, pero solo que está aquí. Y Arena decidió, porque hay que machacar esto, que Arena decidió que el dinero que está en las AFP se preste, se pase al Ministerio de Hacienda, de ahí llegue al Seguro Social y al INPE para pagar pensiones. Es decir, que el problema está en el sistema público. Este es el que está quebrado. El privado tiene dinero. Y el sistema público se endeuda con el privado. Una aberración. Quebraron un sistema para luego mover el dinero para allá. ¿Verdad? Una aberración. Porque mejor no hubiera creado las AFP y deja todo público. Y tendríamos una relación cotizante-jubilado que por encima ligeramente del punto de equilibrio. Entonces sí funcionaría. Ahora, hay que hacer otras cosas. Hay que aumentar la aportación patronal, por ejemplo, que es muy baja. Hay que ampliar la base de cotizantes. Eso pasa por incorporar más gente al sistema. Si eso se logra, con un punto que tú le subas la aportación patronal, ya estás hablando de más de 60 millones de dólares que caen en el fondo. Y un sistema público no tendría ganancia. Entonces quedaría más dinero en el fondo. Si le sube la aportación patronal, no tiene comisión con ganancia, sino solo para cubrir el gasto administrativo. Elimina la ganancia. Entonces hay más fondos y el sistema sería sostenible. Aunque la sostenibilidad futura siempre pasa por ampliar la base de cotizantes, para ampliar las cotizaciones. Ahora, en ese ambiente que se vive en este momento, como decías, hay 4 propuestas. ¿Cómo es el acercamiento que tuvo el presidente de la República con los representantes de las AFP? Me parece muy bien, porque hay que hablar con los empresarios en esta temática. Hay que hablar con todos los sectores, ¿verdad? El gobierno tiene que hablar con Arena, tiene que hablar con los partidos políticos, con el movimiento popular, pero también con los empresarios, porque Arena está trancando la posible reforma en la Asamblea. Y los otros partidos de oposición no sé si van a dar los votos por una reforma. Entonces se necesita una reforma. Y a lo mejor estos empresarios podrían, creo que uno de ellos, incluso interiano, es el presidente del COENA, ¿no? Y creo que también es socio de una AFP. Entonces, bueno, hablar con los dueños. Claro. Tener plática. No se pierde nada. Es un buen acercamiento. No tenemos detalles de qué se ha conversado. Pero si se está discutiendo una reforma, me parece bien. Porque lo que decía el secretario técnico de la presidencia, lo que escuchamos, es muy correcto. Aquí no se está planteando eliminar las AFP, ni siquiera la propuesta de los sindicatos. Sino que las propuestas que se han hecho son, en el caso de lo que quieren un sistema mixto, de crear un fondo solidario, que fue la propuesta que salió del gobierno en el año 2016, que no se aprobó, y la otra que se ha presentado, la bancada del Frente, y la del Movimiento Popular, un sistema mixto donde se crea un fondo solidario con una parte de los recursos que hoy reciben las AFP, pasarían a un fondo solidario, para que de ahí se pague la pensión del sistema público y otros compromisos, porque hay que darle complementos de pensión a la población optada,
que esto es algo que no lo hemos desarrollado, a los que se jubilaron de las AFP, pero que se pasaron de manera voluntaria, le salieron pensiones tan malas que después el gobierno de Flores decidió darle un complemento, y el de Saca también, y de manera vitalicia, y lo da el Ministerio de Hacienda, con préstamos de las AFP. Entonces las AFP prestan para pagar pensión y dar complemento. Es un desastre financiero para el gobierno. Entonces, que con este fondo solidario se pague todo eso y se comience a frenar el endeudamiento del Estado. Esta es más o menos la propuesta mixta. En el caso de los sindicatos, que el fondo solidario se cree con la aportación de todas las personas que tienen salarios inferiores a los 2 mínimos del sector comercio y servicios, que son $600. Si tú ganas $500, pasa a un instituto público que se crea para administrar los fondos con una comisión baja de 9.5, no de 17. Y si ganas más de 600, por los primeros 600 te descuentan para acá, y por el excedente en el caso de los sindicatos plantea que tú te puedes quedar en la AFP o en un fondo de ahorro individual público. El gobierno te plantea quedarte en la AFP. Y ahora hay una propuesta nueva, que es que las propias AFP también manejen todo, pero que con el 8%, o sea, la propuesta que está haciendo el gobierno, la voy a resumir, es que se le sube un punto a la aportación salarial y un punto a la patronal, ya serían $15. Para una persona que gana $100, ya serían, pone 6.75, 7.25, y el patrón 7.75 da 15. La AFP agarraría 2, entonces quedarían 13, queda más dinero, porque hoy quedan 10.80, entonces eso mejora la pensión. Y este fondo se divide en dos, 8%, $8 de esos 13 para un fondo solidario para pagar las pensiones, y 5 para un fondo de ahorro individual, y la persona tendría 2 pensiones, la del fondo solidario y la de ahorro individual. Sale mejor, porque hay más cotización y hay menos comisión, la pensión mejora. Y con este $8 de cada 100, que serían millones de dólares, se paga la pensión del sistema público, los compromisos que tiene Hacienda. Todavía no alcanzaría totalmente, pero sería un paso de avance para que el gobierno comience a detener su endeudamiento. Ese más o menos, en resumen, la propuesta. No es todo. Claro. Pero, César, te tengo que interrumpir porque vamos a una pequeña pausa. Antes quiero contarte que dice Zuleima Flores, es recomendable conocer testimonios de salvadoreños que estén jubilados, que son víctimas de este sistema. César Rivera dice, los areneros, así como copiaron la tercerización del trabajo, copiaron este otro sistema fracasado. Conejo Hurtado dice, Oscar, ¿qué va a pasar? César, perdón, ¿qué va a pasar con lo que yo coticé? Dejé de cotizar desde 2011. Es una muy interesante pregunta. Sí. Ramos dice, excelente programa, felicito al ponente y al canal. ¿Puedo ver estos videos después? Sí, estos videos quedan después en Facebook y además en el canal de YouTube de Gente V. Mi tío está retirado, dice José Molina, desde hace mucho tiempo, tiene 79 años y todavía recibe pensión del gobierno. Si estuviera en AFP ya no recibiría nada. Bueno, por eso vamos a ir a una pequeña pausa, César, y ya venimos. 2 minutos y estamos de regreso. Bueno, seguimos hablando con César acerca del sistema de pensiones y la urgente necesidad de reformar. Había una pregunta ahí que alguien decía que dejó de cotizar desde 2011. Sí. ¿Y qué va a pasar con su dinero? Y que tiene como 11 años cotizado, no recuerdo bien, o dejó de cotizar desde el 2011. Esa persona, si no está cotizando, tiene que esperar llegar a la edad biológica de 55 años si es una mujer o 60 si es un hombre. Es un hombre. Es un hombre. Entonces, cuando tenga 60 años, él podrá retirar el dinero que tiene ahorrado en la AFP, pero no va a recibir una pensión, sino un retiro de dinero cuando llegue a 60. Ahora, si quiere una pensión, además de 60 años, tiene que tener 25 años cotizados. Pero si dejó de cotizar desde el 2011... Ya pasaron 6 años. Ya pasaron 6 años, digamos, y tiene si tiene 20 años cotizados y consigue otro empleo, hay que trabaje 5 más. Pero si no, lo que puede es retirar el fondo, porque las condiciones son 60 años y 25 cotizados. Si no logra los 25, retira el dinero.
pero no es pensionado. O sea que cuando se acabe ese dinero que él sacó, no tiene pensión mínima. Porque el que tiene pensión mínima es el que se le acaba el dinero en la AFP. Se le acaba la pensión. Porque el dinero, esto hay que remachárselo a la gente. La pensión que da la AFP no es vitalicia. La AFP le va a dar una pensión a la persona por el monto acumulado. Generalmente anda por ahí por 7 años, ¿verdad? Le puede durar 7 años, 6 años, más o menos. El ejemplo de la señora que yo te decía, $285 por 7 años. Cuando pasen los 7 años, esa persona no tiene un centavo. Por lo tanto, se va a quedar sin pensión de la AFP, pero el Estado le da la pensión mínima, que son 207. Entonces el Estado tiene una carga siempre, ¿verdad? Ahora, hablando de las propuestas que están en el tinglado ahí político, esperando que se analice. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta que hace Asafondos y la que hace el gobierno? Bueno, la de Asafondos no amplía cobertura, para nada. No mejora pensión y no crea un fondo solidario que permita pagar pensiones sin que el Estado se siga endeudando. O sea, prácticamente seguir con el mismo... Es seguir con el mismo mecanismo, aunque ellos hacen lo siguiente. Ellos te dicen, Luis, te voy a dividir tu dinero en 2. 8%, hoy tú cotizas $13, si tuviera un salario de 100, va a cotizar 15, porque te suben un punto la aportación patronal y otro la salarial. De los 15 te quitan 8, o mejor dicho, 8 son para tu pensión, te vas a salir más chiquita, porque hoy es sobre 10.80. Y los otros 5 es para cuando se te acabe esta de 8, por esto que ahorraste, que te cae este fondito. Pero si esta de 8 te va a durar 5 años y esta te va a durar 1. Es una cosa terrible. Te lo dividen en 2 los fondos y te están prometiendo que con estos 5 te va a salir una vitalicia mínima para quitarle la carga al Estado. Eso es imposible. Si con 10.80 de 13 que hoy tú cotizas, lo voy a poner con un ejemplo sencillo de una vez para las personas. Alguien que gane $100 le quitan 6.25 y pone 6.75, eso da 13 hoy. La AFP se queda con 2.20, esa persona le quedan 10.80. Con esos 10.80, esa pensión no pasa de 7, 8 años. Con 10.80. Bien, la propuesta entonces es que la persona cotice 15 y la AFP se queda con 2. Quedan 13, hay más dinero, pero te lo van a dividir en 2. 8 para que te salga tu pensión. Entonces va a ser más chiquita que la que te salía con 10.80. Porque no te van a salir 2, te va a salir la de 10.80. Y cuando se te acabe esta, entonces este fondo solidario, van a echar manos de este fondo para decirte, ya se te acabó esto, Luis, ahora te va a salir una de aquí. Y la de aquí va a ser mucho más chiquita. ¿Verdad? Entonces, si te salen las 2 juntas, no es gran cosa. Pero si te salen separadas, peor. Y te están diciendo que con este fondo solidario, para tu pensión, cuando se te acabe aquella, no es solidario, ellos le llaman fondo de pensión vitalicia, perdón, no es solidario, de pensión vitalicia. Ya el Estado no va a tener que dar la mínima. Eso es imposible. Porque si 10.80 te duraban 7 años, 13 te van a durar 8 años. Y te va a salir una por 8 chiquita y una por 5 más chiquita. Es un desastre. Esa propuesta no tiene, o sea, es inviable. No tiene seriedad. Y mantener la ganancia de las AFP. El gobierno está planteando algo distinto, porque está planteando crear el fondo solidario para pagar la pensión y quitarle la carga al Estado. Y aún así todavía el Estado tiene que echar mano de unos préstamos, porque no nace totalmente sostenible. Pero es un paso de avance la que está planteando el Estado para una posible reforma en el futuro. Entonces, esas son diferencias importantes que ojalá que se ventilen bien en la Asamblea. Pero también hay otros elementos que ha planteado el Movimiento Popular que yo creo que hay que tomarlo en cuenta, como reconocer la pensión anticipada de vejez, que una persona que tenga 35 años cotizado no tenga que llegar a 60 para pensionarse, o una mujer a 55, eso existía antes, que se reconozca la maternidad, el tiempo de maternidad de las mujeres. En el caso del Movimiento Popular, en el caso de la comisión coincide con la del gobierno. Planteaba una comisión de 9.5, el gobierno está planteando 10, no hay problema. Es decir, $2 de 15, ¿no?
Entonces, hay alguna coincidencia, pero hay otros elementos que no sé si se van a integrar, que sería bueno que también salieran o se pusieran sobre la mesa. Lo concreto es que necesitamos una reforma porque el sistema diseñado por Arena en el año 98 solo ha conducido a altas ganancias de los dueños de estas empresas y de las empresas de seguro. Ha generado un problema financiero al gobierno, ha generado pensiones peores para la gente, pensiones no vitalicias, pensiones de miseria, incluso para gente que tiene salario de $1,000. Una persona con un salario de $1,000 que le sale una pensión de $240, eso da pena, porque ¿cuánta gente gana $1,000 en el país? Una persona que gana $1,000, ¿cuánto tendría de pensión Más en o el menos, sistema? ¿En las AFP? No, en el sistema anterior. En el sistema anterior le salía el 70% de su salario, de su último salario le salía el 70%. O sea, recibiría una pensión de $700. De $700. Con las AFP se maneja que es un 40%, pero no es cierto. La tasa de reemplazo, que es la pensión con respecto al último salario, para la gente de menos de 36 años, para la nueva, la que no tiene complemento, le sale entre 20 y 25%. En la UCA, que yo estuve en un evento en la universidad, una señora se paró y dijo, $1,000 mi último salario, ellos me están ofreciendo $240 por 7 años. $240. Entonces, y $1,000, te voy a dar un dato. De toda la gente que está cotizando en las AFP, el 80% tiene salario por debajo de $600, que son los dos mínimos. El 80%, o sea que un salario de $1,000 en el país es un salario muy bueno. No lo es en general, pero en las condiciones que estamos, para los salarios que hay en el país, es muy bueno. Y va a recibir $240 por 7 años. Sí, Entonces, se nos ha agotado el tiempo, pero quería evacuar por acá otros mensajes. Dice DAX Empresas Unidas, yo coticé 12 años, pero luego dejé de trabajar. Es similar al caso anterior. ¿Cómo puedo hacer para recuperar este dinero? Edgar Alfonso Duarte dice que bien que nos aclaren dudas del sistema y esta trinqueteada, término muy salvadoreño. Sí, la persona, la de los 12 años igual, cuando llega a 60, si es un hombre, retira el fondo. Y si es una mujer, lo retira a los 55. Por el momento no puede hacer nada con el dinero que cotizó. Tiene que esperarse. Tiene que esperarse. Y la AFP le está quitando dinero sobre ese fondo, le está quitando comisión. ¿Por cada año que pasa? Por cada año que pasa. Le quita comisión. Esto es bastante triste. Sí. Pero yo quiero cerrar diciendo que el gran fracaso para la población y para la finanza pública fue la decisión de Arena de privatizar y todas las medidas que tomaron después. Arena fue la que se inventó el fideicomiso, fue la que se inventó el endeudamiento con las AFP y ahora se opone a que el gobierno siga echando mano de esos fondos, porque ya llegó al tope de 45%. Y mientras no haya reforma, ¿qué otro mecanismo tienen para pagar la pensión del sistema público? Tiene que seguir recibiendo préstamos de ahí. Y eso ya es insostenible. Es insostenible, pero lo que hay que buscar es la reforma al sistema. Los gobiernos del frente hicieron 3 cosas buenas con estos 3 cierros. Subieron la pensión mínima, en este tema me refiero, de $142 a 207. Se creó el programa de pensión básica universal, los $50 para la población de más de 70 años en condición de pobreza. Le dan $50, población anciana en pobreza extrema, 32,000. Y se bajó la comisión de las AFP, porque se quedaban con $21 de cada 100, ahora se quedan con 17. Eso mejoró las pensiones de los fondos de la gente. Pero ahora se necesita la reforma. Bueno, César, ha sido un excelente programa, dice Roberto Torres. Excelente programa, dice. Muchas gracias por sus comentarios. Creo que tenemos que hablar más seguido de este tema para que la gente siga teniendo más claro el panorama, César. Muy bien. Y ojalá que la discusión en la Asamblea Legislativa tenga esa altura que se necesita para hacer una verdadera reforma como lo que se necesita. Muchas gracias, César. Gracias, Luis, por la invitación. Listo, ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente B y sigan en Facebook Live porque vienen más cosas para todos y para todas. Pasen buenas noches.